Bendiciones, hermanos y hermanas. Es un gusto estar aquí nuevamente para tener el estudio diario de la lección de la escuela sabática, llamada así por el hecho de que los sábados, cuando el pueblo de Dios se junta para adorar a Dios, antes de la exposición de la palabra, el sermón, pues se tiene el repaso general de la lección. Esta lección que estudiamos diariamente, se hace un repaso el día sábado. Por eso se le llama lección de escuela sabática. Los adventistas del séptimo día siempre hemos, a lo largo de la historia, tenido este sistema de estudio diario que se le conoce como las lecciones de la escuela sabática. Así que hoy corresponde, el día martes 20 de octubre, estudiar la que trae por título o subtítulo Jesús habla de la curación de la mente. Ya están aquí conmigo nuevamente mis hermanos Tony García y Carmelo Ramírez. Bienvenido, hermano Tony. Gracias, pastor. Gracias, estoy contento nuevamente de estar aquí. Y bienvenidos todos y cada uno de nuestros hermanos que pertenecen ya y a los amigos que simpatizan. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos, y abramos nuestra mente y corazón para recibir lo que Dios tiene en este día para nosotros. Amén. Bienvenido, hermano Carmelo. Muchas gracias, agradecido al Señor por estar aquí, igual que muchos de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo por medio de la televisión, ¿verdad? Y agradecerle al Señor por permitirnos compartir en esta mañana la lección de este día martes, ¿verdad? Que es una lección de beneficio para cada uno de nosotros. Así es. Bueno, hermanos y hermanas, quiero aprovechar para anunciarle ya de que este sábado que viene, que va a ser el 24 de octubre, pues voy a estar predicando en la iglesia central de Irving, Texas, la iglesia Advenimiento Central. Así que estamos desde ya anunciando a los amables televidentes y radio oyentes del área de Dallas y sus alrededores que nos juntemos este sábado que viene para adorar el santo nombre de Dios. Tendré el privilegio de presentar el mensaje en lo que es el servicio de adoración este sábado en la ciudad de Irving. Así que no se pierdan la bendición de adorar a nuestro Dios y de congregarnos juntos. Bueno, vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy. Mi hermano Carmelo Ramírez va a orar. Amén. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Gracias, Padre bendito, por su amor. Gracias por este nuevo día y gracias, Señor, porque nos permite trabajar en su viña. Ayúdenos a ser de bendición y que podamos seguir aprendiendo de su palabra para que podamos, Señor, compartirla con aquellos, Señor, que nos rodean. Bendiga a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, bendiga también a nuestra productora, ¿verdad?, que está haciendo posible esto, y bendiga, Señor, a todo aquel que tiene una necesidad, como todos la tenemos. Ayúdenos, Padre, y gracias por todo. Lo pedimos. Amén. Y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Jesús habla de la curación de la mente. Es el subtítulo para hoy. Recuerden que el tema general de la semana es sanando la mente. Pues sin duda, ahora vamos a enfatizar más esto que en la primera lección que tuvimos el domingo estuvimos hablando, ¿verdad? Lo importante que es ser sanos de la mente. Bueno, siempre basado en el personaje central del estudio de esta semana, como es el paralítico. ¿Qué le dijo Jesús, hermano Tony, al ver a aquel hombre enfermo? Dice en Marcos, vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí el Señor no solamente toma en cuenta a la fe del paralítico, sino la fe de ellos. Y en esta expresión nos muestra la simpatía y
amor, ¿por qué no? Como ya lo mencioné antes, de estos amigos del paralítico. Viendo esto, nuevamente, ¿qué hay en nuestro corazón para nuestros semejantes? La palabra de Dios nos dice que hay amigos que son más que hermanos. Y aquí en esta lección nos está mostrando en este versículo cómo estos amigos tenían fe en que el Señor podía curarlo. Pero como también quería hacer mención acerca de Jesús, habla de la curación de la mente, lo importante que es el sanar la mente. En otras palabras, la enfermedad de la mente viene de varias razones de acuerdo a lo que yo entiendo. Y una de ellas, y tal vez puede ser la más común, es cuando nos ofendemos uno al otro, tal vez el esposo a la esposa al esposo, o a un hermano, al padre, a la madre, tal vez te enojaste con tu papá, con tu mamá, con algún ser querido y se ofendieron en una manera muy fea, muy grave, y esa es una carga que está allí. Pues el Señor puede sanarte. ¿Y cuál es el primer paso, hermano? La palabra de Dios nos dice cuál es el primer paso para dar sanidad a eso que te ocurre. Mire lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 22, versículo 21. Job 22, 21. Dice: amístate ahora con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Amén. Si te pones en amistad con Dios, Él te va a dar la fortaleza, la fe para ponerte en paz con tu hermano. Y te vas a dar cuenta que cuando tú hablas con tu papá, con tu mamá, con aquel ser querido que ofendiste, y se ponen en armonía, vas a obtener esa salud, esa paz que necesitas espiritualmente, pero también físicamente, porque la enfermedad mental o la molestia, la estrés, causa enfermedad en el cuerpo. Exactamente. ¿Cómo se siente uno, hermano Carmelo, cuando sabe que es culpable de algo? ¿Cómo anda la mente de uno? Ay, no lo deja ni dormir, ni comer, no lo deja hacer nada. Pero vemos aquí, pastor, digo, a mí en lo personal, yo he pasado por esas experiencias, ¿verdad? De que yo sé que he cometido algo mal y no lo declaro, entonces ahí ando desesperado. Es más, no puede uno ni dormir, como dije antes, ni comer, y se empieza a notar, como quiera que sea, que algo está pasando, ¿verdad? Pero no lo dice uno. Pero a mí me llama la atención aquí en este versículo dos cosas. La primera, ¿verdad? La fe de ellos, tanto de los amigos como del paralítico. Y la otra, la respuesta que da Jesús. Amén. Fíjese lo que dice: ¿sí? Tus pecados te son perdonados. Ajá. En lo que hemos leído en las otras lecciones, yo no había visto esto de perdonar pecados. Pero, perdón, cuando le dice eso, tus pecados te son perdonados, ¿qué es lo que le está quitando ahí? La culpa, que lo tiene pero hecho pedazos al pobre. Cuando usted viene y le perdonan algo, ¿qué siente? Oiga, como que se lo quitan de las cadenas, le sueltan a uno, ¿verdad? De esas amarras que lo tenían atado. Pero aquí vemos, ¿verdad? Solamente Jesús y el paralítico sabían esa contestación de Jesús. Solamente ellos dos. Ni los amigos sabían por qué, ¿verdad? Ellos sabían físicamente que estaba paralítico, pero no sabían las causas. Pero aquí Jesús, con esas palabras, ¿verdad? Podemos denotar que era el momento preciso e indicado para que Jesús dijera eso. Pero aquí entre los seres humanos se siente bien y se quita esa carga cuando se vuelve a la armonía, a la amistad. Pero aquí es más profundo lo que pasó aquí, porque aquí a este paralítico los líderes espirituales lo habían rechazado. ¿Se dan cuenta? Y aquí el maestro le dice: tus pecados
te son perdonados. No solamente lo aceptó, sino que hasta le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Y la palabra del Señor tiene poder. Tiene poder. Le quitó toda esa carga, como mencionó el pastor. Por eso es que se llama, Jesús habla de la curación de la mente. Porque que le quiten a uno la culpa, eso, hermanos, eso es una cosa mental terrible, andar uno angustiado, andar uno, que esa culpa no lo deja tranquilo, como dice el hermano Carmelo, hasta el sueño se le quita. Hermano, que oír a Jesús que le diga, tus pecados te son perdonados, eso prácticamente es curarle la mente al hombre. Sí. Por eso dice Jesús, habla de la curación de la mente, le curó la mente, le puso su mente con una tranquilidad, con una serenidad. Y me gusta eso que acaba de decir el hermano Tony. Los líderes religiosos prácticamente lo habían desahuciado al pobre hombre por ser pecador, y ahora está escuchando que le está dando el Señor el perdón. La causa por la cual lo habían desahuciado, ahora él está encontrando sanidad en eso. El Señor lo está sanando de su enfermedad espiritual. Hermanos, no cabe duda de que el amor del Señor Jesucristo por nosotros es grande, y nosotros debemos, por lo tanto, hermanos, lanzarnos a sus brazos. Amén. Miren, ¿y qué vamos a oír de Él? Miren lo que le dijo. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe qué hay en esa palabra, hijo? Lo que hay ahí es una ternura, hermanos. El Señor no solamente nos considera sus hermanos, sino que también hasta sus hijos. Mira qué bonito que tú vengas a Cristo y en vez de encontrar una reprimenda, en vez de encontrar allí una condenación, escuchas que te dice, hijo, tus pecados te son perdonados. No te puede tratar de una manera tan más tierna, hermano. Te está tratando como hijito, como niño. O yo no sé por qué a veces, ¿por qué no venimos al Señor? ¿Por qué nos alejamos tanto? ¿Por qué el enemigo, hermanos, ha llegado a hacernos tanto daño que pensamos que ya no hay solución? Mira, vuelvo a llamar a los que vayan en esta hora manejando un camión, un troque, los que vayan en un carro, los que anden en la calle, y si por accidente, mira, tú sintonizaste esta radio, tú, mi hermano, hermana, escucha a Jesús que te dice, hija, hijo, tus pecados te son perdonados. Oh, hermano, hermana, lánzate a los brazos de Jesús. Él te va a perdonar. Él te va a decir, hijo, te va a decir, hija. Yo creo que este es un buen momento, hermanos, hermanas, para que oigan ustedes esas palabras como una música, porque así es el don profético, que eso fue para el paralítico como una música. ¿Qué le parece? Lee ahí la cita. Amén. El don de profecía. Con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo, confía, tremendo, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano. El culpable pecador perdonado. Gloria a Dios. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia. ¡Qué tremendo! Un impacto, hermano. Estaba ahí, todos con reverencia, el hombre feliz. Y así es cuando Dios te perdona. Cuando vienes al Señor y miras toda tu vida, que la has vivido desperdiciándola, hablando de una manera grosera, y cometiendo faltas y de horas indecibles,
te sientes mal, culpable de lo peor. Y luego vienes a los pies del Señor pensando que te va a rechazar. Y Él te dice, confía. ¿Y qué es la palabra confía? Ten confianza, yo no te rechazo. Y luego de eso, tus pecados te son perdonados. Es algo grande. Qué tremendo. Y aquel hombre aceptó y fue sanado. Y hubo una reverencia en todos los oyentes. Y eso es lo que pasa siempre cuando hay una reunión de adoración al Señor. Hay reverencia y hay amor unos con otros. Porque Dios está presente y está obrando en los que están reunidos. Se siente esa presencia. Me decían hermanos de lo de la Santa Cena, hermano, fue algo hermoso. Lo vimos por televisión, pero fue algo bien hermoso. Gloria a Dios. Hermano Carmelo, ¿qué impresión le causó a usted estas palabras? Yo no puedo, ¿verdad? Ya quería hablar antes, pero no puedo, hermano. Esas palabras, tus pecados te son perdonados. Esas palabras, como dice aquí, cómo le cayeron al enfermo, como música, da una liberación. Hermano, hermana, si tú todavía traes cargas que ya le confesaste al Señor, ¿verdad? Ten la seguridad de que el Señor ya te los perdonó, ya acabó con eso. ¿Por qué seguir todavía? Sí. Que esa misma carga, ¿verdad? Que tú ya la declaraste. ¿Por qué sigue todavía no dejándote dormir, no dejándote de vivir bien? ¿Verdad? Realmente porque no hay confianza en el Señor. Porque si te dice eso, hermano, pues ¿qué más puede uno desear? Como este hombre cuando sintió esas palabras, dice que fue liberado. Dice aquí que la desesperación se desvaneció del alma, esa desesperación que te trae a ti, que posiblemente, ¿verdad? Muchas veces yo he sentido también. ¿Por qué digo que no? Yo también lo he sentido, pero esto a mí me está enseñando que el Señor, ¿verdad?, quiere que confiemos en Él, que el Señor quiere que nos entreguemos a Él y que creamos que sus promesas son verdaderas. Que si Él te está dando el perdón, lo recibas. Y como dice en otra escritura, allá en Miqueas, Él no se vuelve a acordar más de tus pecados. ¿Por qué acordarnos nosotros? ¿Por qué? Porque realmente no somos espirituales, todavía andamos en la carne. Y cuando andamos en la carne, pues ¿qué es lo que pasa? Esto precisamente que posiblemente te esté pasando a ti. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo ya he entendido esto y le doy gracias a Dios por perdonarme y por darme una oportunidad de seguir adelante. Amén. Mire qué tremendo. Fue tan impresionante lo que oyó que se quedó, dice, en silencio. Demasiado feliz para hablar. Qué barbaridad. Es algo que nunca había escuchado. Y un día, pues como leímos anteriormente, había ido donde los fariseos, donde los doctores, y estos le habían dicho, tú estás condenado ya por Dios, tú no tienes ya solución, esto que tienes es la consecuencia de tu pecado, ya estás perdido. Y ahora escucha que le son perdonados sus pecados. Esto fue la música más hermosa para sus oídos. Y esta es la música, hermanos, que nosotros necesitamos escuchar. Amén. Cada vez. De manera que yo quiero hacer una invitación al que tiene problemas ahorita con el adulterio, con el alcohol, con las drogas o con cualquier otra adicción, a que, hermano, venga al Señor y escuche esa voz. Escuche esa música agradable que también le dice, hijo, yo te perdono. Venga, hermano, hermana, abandone ese pecado. Mire, Cristo viene pronto. Cristo quiere llevárselo a usted, hermana, a usted, hermano. Se lo quiere llevar el Señor para el cielo cuando Él venga. Y es posible que usted diga, no, yo no voy a ir, yo me voy a quedar aquí, yo me voy a perder porque es demasiado pecador. No, mi hermano, no diga eso. Venga el Señor y va a escuchar esa voz tan linda que le dice, hija, hijo, yo te perdono. Bueno, mientras él hacía eso, ¿cómo reaccionaron los escribas a esas palabras, hermano Tony? Dice así el versículo 6 y 7 de Marcos 2. Dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados
sino solo Dios. Se burlaban. Tremendo. Se burlaban y lo creían un blasfemo. ¡Qué tremendo! ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues sí, allí estaba Dios. Él podía perdonar pecados. Ahora, esta expresión de la palabra de Dios, lo cual ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Si eso era cierto y sigue siendo cierto. El único que puede perdonar pecados es Dios. Ningún ser humano aquí en la tierra puede perdonar pecados. El decir que un ser humano puede decir, ego te absolvo, yo te perdono, es una blasfemia. Lo acabamos de leer. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero aquí, el que dijo, tus pecados te son perdonados, era Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que ese mismo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Qué hermosa lección que está hablando de ese perdón de pecados, que es sanar de la mente. No son casualidades, hermanos. Dios trabaja con propósitos y todo a su tiempo. Y como están las cosas hoy en día, ¿cuántos no hemos estado enfermos de la mente? Tal vez tú estás pasando por cosas terribles. Ya el pastor ya amonestó, hermano, solamente que tú abras tu corazón al Espíritu Santo y vengas a Él. Y Él también te va a decir, hijito, confía, tus pecados te son perdonados. Y el demonio, hermano Carmelo, sabiendo de que hay tanta gente enferma de la mente por el pecado, ha levantado un sistema que desplaza a Dios de esa atribución de que solo Él puede perdonar. Ha levantado un sistema donde los hombres pues se han atribuido esa función y están ahora perdonándole los pecados a la gente. La gente en su desesperación, porque pues tienen esa enfermedad de la mente, de la culpa que los agobia, van y buscan al sacerdote para que les perdone. No sé si usted alguna vez cayó en ese sistema, en ese error, o se libró de eso. Yo creo, pastor, sinceramente que todos venimos del error. Todos venimos de creer lo que se nos enseña, porque realmente no hemos pasado por la palabra de Dios. Yo lo digo en mi persona y creo que muchos han pasado por eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya tenemos conocimiento de la palabra, podemos pensar diferente. Aquí estos doctores de la ley, estos fariseos, no esperaban esas palabras. Ellos no sabían que iban a oír eso, por eso ellos mismos dijeron, ¿verdad? Hoy en día también se escuchan muchas cosas, ¿verdad? Que si usted no se confiesa, que si usted no va ya, ¿verdad? A confesarse ante el sacerdote, usted ya está perdido. Igual manera con los evangélicos también, que somos nosotros, también como decimos o como dice mucha gente, fuera de la iglesia no hay salvación, en vez de decir fuera de Cristo, porque Cristo como Dios es el que perdona y es el que sabe, ¿verdad?, quién acude a Él. Así también nosotros podemos saber, ¿verdad?, realmente que esas palabras para el paralítico fueron música, fueron lo máximo, pero para estos hombres fue una cosa que les llegó y por eso reaccionaron como exclamaron también. Yo quisiera hacerle un llamado a usted, hermano católico, que si está cargando con alguna culpa, si su mente está pues experimentando esta enfermedad de la culpa, del remordimiento por haber pecado, yo quiero animarle a usted para que no busque al sacerdote, no busque a un hombre que es pecador como usted para que le absuelva, como decía el hermano Tony, para que le perdone. Busque a Cristo, porque solo Jesús
puede perdonar pecados. Y Jesús no solo le va a perdonar el pecado, sino que si usted clama por su enfermedad que pueda tener de otra naturaleza, el Señor, si en su sabiduría así lo quiere, le va también a sanar. Pero estos fariseos, estos doctores de la ley, dijeron una verdad, solo que mal aplicada a Jesús, porque es verdad, solo Dios puede perdonar pecados, pero ellos, como no consideraron a Jesús como Dios, pues dijeron de que era blasfemo. Pero dijeron una verdad, que es una blasfemia que alguien pretenda perdonar pecados, porque solo Dios lo puede hacer. Por eso le hacemos a usted, a través de este medio de comunicación, la invitación para que busque al Señor y el perdón lo alcance solo a través de Él y no a través de lo que un sacerdote le pueda decir, porque eso sería una blasfemia. ¿Sí? Aquí encontramos en el Salmo 32, qué bueno que el hermano Tony lo está trayendo, en el Salmo 32, verso 5, a quien David le confesó su pecado. Él dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ven ustedes cómo si David hacía eso, de buscar a Dios y confesarle a Él? De la misma manera el ser humano ahora solo a Dios debe buscar para confesarle sus pecados. Qué lamentable que los fariseos, los escribas, reaccionaran de esta manera ante el gran gozo, ante la gran alegría que tenía el paralítico y ante la gran admiración que tenía la gente por aquello que habían mirado. Qué lamentable que los fariseos reaccionaran así. Bueno, hermano Carmelo, como la lupa amplía todavía más esto que estamos leyendo, el deseado de toda la gente, página 234. Amén. Bueno, antes de dar con esta cita, en el Ministerio de Curación, página 185, dice que en el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina curar. Oren por estas almas y tráiganlas a Jesucristo. Es el único. Y viendo aquí la cita siguiendo con esta del deseo de todas las gentes, dice que los rabinos, ¿esa es? Sí, los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iba a disponer Cristo de este caso. Recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda y le había negado toda esperanza o simpatía. No satisfechos con esto, habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Notaron el interés con que todos miraban la escena y los abrumó el temor de perder su influencia sobre el pueblo. Jesús había declarado que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos se aferraron a estas palabras como una blasfemia y concibieron que podrían ser presentadas como un pecado digno de muerte. Dijeron en su corazón, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí podemos estar viendo la reacción de estos hombres. Y ampliándole un poquito esto, fíjense lo que sigue diciendo aquí. Dice que estos dignatarios no cambiaron palabras entre sí, sino que mirándose los rostros uno a otros, leyeron el mismo pensamiento en cada uno, de que algo había que hacer para detener la marea de los sentimientos. Jesús había declarado que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos se aferraron a estas palabras como una blasfemia y concibieron que podrían ser presentadas como un pecado digno de muerte. Dijeron en su corazón, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Verdad? Aquí podemos ver, hermanos, las reacciones de muchos de nosotros cuando vemos, ¿verdad?, personas que quieren acercarse al Señor, ¿verdad? Y nosotros muchas veces somos medios o somos testigos de algo y mejor nos retiramos porque podemos ver, no, pues esta persona no es digna, o esta persona ya una vez aceptó al Señor y se fue y se alejó, y pues ¿para qué? ¿Para qué uno ser partido? Pues, siempre hay que nosotros, el Señor, tenemos un Dios de oportunidades, no nomás de una oportunidad.
Y podemos ver estos hombres en una reacción más diferente todavía que muchos de nosotros hoy en día. Exactamente, sí, hermano. Ellos conocían el mandamiento de no matarás. Ellos sabían que está en la ley de Dios. Y se decían líderes del pueblo. Eran considerados líderes del pueblo. Mas sin embargo en su corazón deseaban matar. Dice que querían usar exacto. esa palabra. Esa declaración. Esa declaración de tus pecados te son perdonados. La querían usar hasta para llevarlo a la muerte. Tremendo. Bueno, ¿y cómo respondió Jesús a sus dudas? Dice Marcos 2 del 8 al 11. Dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, la respuesta del Señor a los líderes que le estaban acusando, le reprocha que por qué piensan de esa manera. Y les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La respuesta del Señor Jesús es: bueno, para que sepáis que tengo poder, voy a hacer algo que nadie puede hacer. Porque hablar, pues es fácil. Tus pecados te son perdonados, y quién puede saber si sí o no. Pero decirle a aquel enfermo: levántate, toma tu lecho y camina, a ver quién lo hace. Pues para que sepan que lo que les digo no es mentira. A ti te digo, le dijo al paralítico, levántate. Le está diciendo: entiendan, yo soy el Hijo de Dios, soy Dios. Entiendan que yo tengo poder para perdonar pecados. Tremendo. Qué tremenda lección la que se llevaron todos ese día, los presentes, los fariseos, todos pudieron ver el poder maravilloso de Jesús, de la palabra, el poder que hay en su palabra. Amén. Porque dice: a ti te digo. Hay una orden allí. Directa. Sí, para que sepan, dice, que yo tengo poder, tengo potestad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano Carmelo, don profético aquí, ¿qué nos dice? Dice, sigue diciendo aquí en el deseo de todas las gentes, dice que fijando en ellos una mirada bajo la cual se atemorizaron y retrocedieron, Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Qué palabras, ¿verdad? Y aún las amplía más, ¿verdad? Aquí mismo en el deseo de todas las gentes, que dice que para restaurar la salud a ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo, había renovado el corazón. El que en la creación dijo: y fue hecho, mandó y existió, había infundido por su palabra vida al alma muerta en delitos y pecados. La curación del cuerpo era una evidencia del poder que había renovado el corazón. Cristo ordenó al paralítico que se levantase y anduviese. Para que sepan, dijo él, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Así es que ahí podemos verlo, ¿verdad? Que el mismo poder creador que nos hizo es el mismo poder creador para volver a renovar una vida. Así es que, mi hermano, mi hermana, si tu vida
está hecha a pedazos, ¿verdad? Ahí está el que te hizo, te puede volver a hacer otra vez una persona feliz. Si tu hogar se está desbaratando, ¿verdad? Por pecados, como leímos aquí, mentales, ¿verdad? Que solamente tú y el Señor conocen. El Señor te los puede perdonar y te puede restaurar, y puede restaurar tu hogar, puede restaurar, ¿verdad?, tu misma vida. Y qué bonito es sentir esa paz, sentir esa libertad en uno mismo después de haber sido perdonado. Amén. Todos en alguna manera necesitamos sanidad de la mente. El otro día alguien escribió en el YouTube: ¿por qué ustedes, dijo, solo tienen esas leccioncitas de confraternidad nada más? ¿Por qué no hablan del tiempo que estamos viviendo? ¿Por qué no hablan de las profecías? ¿Por qué no hablan de esto y de lo otro? No que con esas lecciones de confraternización. Ahí yo veo una persona que no está bien de la mente, porque tiene prejuicios y tiende a rechazar las cosas tan lindas que Dios ofrece. No podemos nosotros solamente estar hablando de profecías, de lo que está pasando, de lo que va a venir, y despreciar estas cosas tan lindas. Ese es un desequilibrio ahí en la mente de esta persona que rechaza este tipo de mensajes. Tenemos que estar, hermanos, abiertos a lo que Dios nos dé. Esto es música a nuestros oídos, oír que el Señor perdona nuestros pecados. Dime tú que escribiste eso, si tú no pecas. Dime tú que te gusta solamente temas de lo que está pasando y lo que va a venir, si con eso ya no tienes una actitud pecaminosa. Tú necesitas esa música para tus oídos de que el Señor te perdona. Esto es algo hermoso, todos lo necesitamos. Pero yo quiero hacer una invitación también, no solamente a este hermano que escribió eso, sino a cualquier otro que quiera, que tenga interés en conocer acerca de profecía. Puede comunicarse aquí con el pastor, y hay hermanos que pueden compartir. Da tu número de teléfono donde te podemos contactar y se te atiende en profecía. Ese no es problema, gracias a Dios que tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Amén. Y pues también gracias a Dios que lo conocemos. Así y no es jactancia, sino que lo decimos porque es una responsabilidad nuestra. Así es. Terminamos dándole gracias a Dios este día por la música más linda que hemos escuchado en más de una ocasión, que nos dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Agradezcámoselo. Y si usted no la ha oído, pues venga a Él para escucharla, porque no le va a decir ¿por qué te portaste mal? Tú no te lo mereces, sino que le va a decir: hija o hijo. Qué cosa más tierna, hermanos. Vamos a rodearnos y pedirle a Dios que nos dé esas palabras. Querido Padre, si somos sinceros con nosotros mismos, necesitados estamos urgentemente de ser sanados del alma, Sí, Señor. de ser sanados, Señor, de la mente, pues ahí hemos albergado muchas ideas preconcebidas, muchos celos, envidias, orgullos, egoísmos, rencillas, remordimientos, culpas, tantas cosas, Padre, que no dan paz. Pero qué bonito es saber de que tú dijiste: el que a mí viene no le echo fuera. Gloria a ti, Señor. Y aquí lo hemos visto ahora. El paralítico vino con todas esas cosas que te he dicho en su mente, pero ese día que llegó a ti, escuchó esa música tan maravillosa en sus oídos, que le decías tú: hijito, tus pecados te son perdonados. Gloria a usted, Hoy nosotros, Señor, estamos aquí rogándote que también nos deje el privilegio de escuchar esa hermosa música y que también nos perdones a nosotros. Por favor, Padre, te pedimos que en esta hora pases por alto todas nuestras injusticias, Señor. nuestras inmundicias, nuestras pecaminosidades. Señor, en este momento suplicamos que nos cubras con tu manto de justicia y que nos laves y nos limpies en la sangre del Cordero. Señor, perdónanos a nosotros también. Sí, Señor. Y rogamos que esta mente pueda quedar en paz,
pueda quedar feliz, tranquila, al saber que la culpa es quitada de nosotros. Gracias, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu